Durante más de 4 años, los nazis dominaron Europa, pero sus ejércitos nunca pudieron tomarse un respiro. Existía la constante amenaza de un ataque de las tropas de élite aliadas, los paracaidistas y los comandos, especialmente adiestrados para oponer resistencia en los países ocupados por los alemanes. Sus operaciones enfurecieron tanto a Hitler que acabó ordenando que cualquier comando que cayera prisionero debía ser ejecutado de inmediato. Pero eso no les detuvo. Los ataques continuaron. Las acciones de esas fuerzas especiales llevaron la esperanza a los que vivían bajo el terror nazi y jugaron un papel determinante en su liberación. El 3 de junio de 1940, durante las últimas etapas de la evacuación del ejército británico de Dunkerque, el primer ministro Winston Churchill redactó un informe para todos los jefes militares. En él se lamentaba de la actitud defensiva que había impregnado la campaña de Francia y exigía la formación de fuerzas de ataque para asaltar la costa de la Europa ocupada por Alemania. En pocos días se realizó un llamamiento pidiendo voluntarios en el ejército para crear una fuerza de 5.000 hombres. Recibieron el nombre de comandos por los ágiles grupos de los Boer que habían combatido contra los británicos durante 3 años en Sudáfrica a comienzos del siglo XX. Al principio, las únicas tropas a las que no les estaba permitido presentarse como voluntarios para convertirse en comandos eran los tradicionales marinos británicos, los marines reales. El almirantazgo los necesitaba a bordo de los barcos para ayudar en el manejo de los cañones y para proteger los puertos enemigos capturados. Se formaron 10 unidades que también serían conocidas como comandos, cada una compuesta de 500 hombres. Provenían de todos los regimientos y cuerpos del ejército británico. Muchos de ellos habían luchado en Francia y estaban seguros que el convertirse en comandos les otorgaría una oportunidad más rápida de contraatacar a los alemanes. Mientras dichos comandos se estaban formando, se produjo el primero de los ataques de Churchill. 2 más actuaron a finales de junio de 1940 en la costa francesa y en las islas del Canal, ocupadas poco antes por los alemanes. Ninguno de ellos logró nada y Churchill se enfureció por su incapacidad, como dijo sucintamente, de matar más alemanes. Para mejorar la falta de directrices generales mostrada en esos primeros ataques, Churchill nombró al almirante Sir Roger Keyes director de operaciones combinadas. Keyes se había ganado su reputación como comandante en el ataque de Zeebrugge el día de San Jorge de 1918. Bajo un constante fuego alemán, 3 barcos hundidos deliberadamente habían sellado la entrada del canal que penetraba tierra adentro hasta la base de U-Boats de Brujas. Churchill le pidió a Keyes que planeara decisivos ataques para llevar a cabo en cuanto la amenaza de invasión alemana a Inglaterra disminuyera. Los hombres de Keyes aprendieron rápidamente de sus errores pasados. Era importante incrementar el espionaje de los objetivos y había que mejorar la planificación y cooperación entre servicios. Por encima de todo, esta nueva fuerza debía poseer mayor capacidad a la hora de desembarcar y así poder atacar en cualquier lugar de la costa de Europa continental. Además de exigir más lanchas de desembarco, se modificaron 3 ferries del canal para poder transportarlas hasta sus objetivos. Pero los ataques marítimos no eran el único método previsto para desplegar la nueva fuerza. A los británicos les había impresionado mucho el uso que los alemanes habían hecho de los paracaidistas al invadir Noruega y Holanda. Así que el Comando número 2 se convirtió en una unidad aérea que fue rebautizada como el 11º Batallón de Servicio Aéreo Especial. Se estableció un curso de adiestramiento con paracaídas, con lanzamientos desde globos amarrados y después desde bombarderos Whitley modificados.
Para los nuevos voluntarios, la exigencia no solo estaba en la buena forma física y en la extrema resistencia, sino también en la confianza personal y en la iniciativa propia. Como diría más tarde uno de los primeros voluntarios, el subteniente George Haynes. Yo creo que era un honor ser subteniente entre hombres como aquellos, también entrenados, disciplinados y confiados. De hecho, cualquiera de los hombres de mi tropa podría haber sido oficial de control. No solo tenían que ser expertos en el combate sin armas, sino que además debían ser capaces de manejar una gran variedad de armas, incluidas las del enemigo. Las fuerzas británicas luchaban ferozmente en el Mediterráneo y en el norte de África contra los italianos. En enero de 1941, Keyes desplegó 3 comandos para ataques de distracción contra la isla de Pantelleria y después contra el archipiélago del Dodecanese. Mientras tanto, los comandos restantes se prepararían en Gran Bretaña para organizar su primer gran asalto contra la Europa ocupada. El primer objetivo seleccionado por los comandos de Gran Bretaña fueron las islas Lofoten, en el norte de Noruega. Unos 600 hombres zarparon en 2 de los ferries modificados el 4 de marzo de 1941. Su objetivo inmediato era destruir las fábricas que transformaban el aceite de pescado en glicerina para la munición. Esta fuerza llegó sin ser divisada por los alemanes y los comandos lograron un efecto sorpresa total. Cuando se acercaron en su lancha de desembarco, fueron recibidos con alborozo por la flota pesquera de la zona. Los isleños les ayudaron a llegar hasta la costa. La guarnición alemana apenas opuso resistencia y los puertos se tomaron con rapidez. Se destruyeron entonces los tanques de almacenamiento de las fábricas de aceite de pescado. Los habitantes de la zona se unieron a dicha misión con entusiasmo. Los comandos reunieron entonces a 60 simpatizantes nazis noruegos y se los llevaron junto con 225 marineros y tropas alemanas. Más 315 voluntarios que habían decidido unirse a las fuerzas británicas. Entre los prisioneros de guerra alemanes estaba la tripulación de un pesquero que tenía una máquina secreta de cifrado Enigma a bordo. Aunque los alemanes consiguieron lanzar la máquina por la borda, los comandos recuperaron un juego de rotores suplementario, lo que constituyó una ayuda inestimable para los criptógrafos del centro de decodificación de Bletchley Park. Un oficial de los comandos no pudo resistirse a utilizar la oficina de telégrafos para enviar un telegrama al propio Hitler. Decía así: en referencia a su último discurso, creía que había dicho que allá donde las tropas británicas tomaran tierra en el continente europeo, los soldados alemanes se enfrentarían a ellos. Bueno, pues, ¿dónde están? La respuesta de Hitler fue destinar 250.000 soldados a Noruega, que habrían sido de más utilidad en cualquier otro lugar. Las tropas enviadas a Oriente Medio no disfrutaron de un éxito tan rotundo. Durante la captura de la colonia italiana de Eritrea, se utilizaron comandos reclutados en el propio Oriente Medio, mientras que los demás, conocidos como Leyforce, por el nombre de su comandante Bob Laycock, hicieron varios intentos de interrumpir las líneas de suministro del eje durante la primera ofensiva de Rommel, que desalojó a los británicos de Libia en la primavera de 1941. Entonces la mitad de la Leyforce fue enviada a Creta a cubrir la retirada británica tras la invasión aérea alemana. La unidad quedó prácticamente destruida y la Leyforce quedó disuelta. Pese a ello, nuevos comandos y paracaidistas prosiguieron con su entrenamiento en Gran Bretaña.
Pero hubo un nuevo retraso en su despliegue cuando en octubre de 1941 el almirante Keyes dimitió como protesta ante la decisión de que todas las futuras operaciones de los comandos fueran pactadas con el alto mando del ejército. Churchill le sustituyó como jefe de operaciones combinadas por Lord Louis Mountbatten, primo del rey Jorge VI y distinguido capitán de destructor. Mountbatten estaba decidido a mantener la presión con nuevos ataques a gran escala. Para retener a la guarnición alemana se decidió actuar de nuevo en Noruega mediante un ataque sobre el puerto de Vaaxo, acompañado de una operación de distracción en las Lofoten. El objetivo era hacerse con la isla de Maaløy frente al puerto de Vaaxo, eliminar la batería de artillería alemana, ocupar el puerto y destruir objetivos militares e industriales. Una fuerza que incluía 2 lanchas de desembarco y unos 600 comandos zarpó de las islas Shetland el 26 de diciembre de 1941. Alcanzaron su objetivo a la mañana siguiente sin haber sido descubiertos y los comandos empezaron a montar las lanchas de desembarco. Cuando éstas partieron, el crucero de escolta, el HMS Kenia, lanzó una salva de proyectiles de luz para iluminar Maaløy y poder realizar un bombardeo naval, así como para indicarles a los bombarderos de la RAF dónde debían arrojar bombas de humo para camuflar los desembarcos. La fuerza de Maaløy estaba dirigida por uno de los grandes personajes de la primera época de los comandos, el comandante Mad Jack Churchill, el loco Jack Churchill, que se lanzó al ataque armado con un sable y tocando la gaita. Churchill grabaría más tarde algunas de las melodías que había tocado durante dicho ataque. Sus hombres lograron hacerse con la isla en menos de 10 minutos. Comprensiblemente intimidada, la guarnición alemana se rindió. Los cañones se volvieron entonces hacia la ciudad de Vaaxo. Al otro lado del agua, los alemanes resistían ferozmente y se produjo una terrible lucha casa por casa durante gran parte de la mañana. Se usaron morteros y explosivos para destruir varios bastiones alemanes. Mientras en la ciudad continuaba el combate, 2 destructores de la Marina Real llevaron tropas a destruir una planta de procesado de pescado en el continente y después hundieron varios buques alemanes que se habían refugiado en el canal. A la 1 de la tarde, la resistencia alemana había finalizado y cuando se hizo estallar el resto de los objetivos, los comandos emprendieron la retirada. 17 de ellos habían muerto y 53 habían resultado heridos, mientras que 120 alemanes habían caído y 98 habían sido tomados prisioneros. Unos 100 civiles noruegos aprovecharon la oportunidad para unirse a los comandos. La operación Archery, que era el nombre en clave del ataque a Vaaxo, supuso un éxito tanto táctica como estratégicamente. Durante el resto de la guerra, Hitler siguió convencido de que Noruega sería invadida y nunca permitió la reducción de la guarnición alemana. Mientras los comandos ganaban sus primeros honores en el campo de batalla, la Fuerza Aerotransportada de Gran Bretaña había sido rebautizada como Regimiento de Paracaidistas y se había incrementado con una brigada de paracaidistas y otra de planeadores. La primera operación importante de los paracaidistas tuvo lugar el 27 de febrero de 1942. Dirigido por el comandante John Frost, un equipo de 80 hombres del primer batallón de paracaidistas se lanzó sobre Bruneval, en la costa francesa del Canal de la Mancha. Su misión era apropiarse de algunas piezas de una instalación de radares alemana ultrasecreta para que pudieran desarrollarse medidas para bloquearla.
Originalmente se pretendía desembarcar los comandos en la playa, no muy lejos del lugar donde se encontraba este radar, pero un desembarco aéreo parecía ofrecer mayores posibilidades de sorpresa y los paracaidistas aprovecharon su oportunidad. Los hombres se desplegaron en 12 bombarderos modificados Whitley. El vuelo hasta el objetivo fue perfecto. Y los hombres se lanzaron sin ser detectados algo más tierra adentro de su objetivo. Lograron una sorpresa casi total y ocuparon la instalación el tiempo suficiente para poder apoderarse de algunas de sus piezas claves para su análisis en Gran Bretaña. Los atacantes se retiraron entonces en lancha motora con un balance de 3 muertos y 7 heridos. Entre los elementos más valiosos del botín estaba uno de los operadores de radar alemanes. La información obtenida durante el ataque jugó un papel decisivo para que el mando de bombarderos de la RAF pudiera penetrar las defensas aéreas alemanas. Otros 2 logros significativos tuvieron lugar en febrero de 1942. Se formó el primer comando de la Marina Real y se estableció un centro de adiestramiento de comandos en Agnacarry, una finca de campo en las Highlands escocesas. Durante el resto de la guerra, todos los comandos recibieron allí su entrenamiento básico. El siguiente ataque significativo de los comandos tuvo lugar un mes más tarde contra el puerto atlántico francés de Saint-Nazaire. El objetivo era destruir su dique seco, el único de la costa atlántica de la Europa ocupada lo bastante grande como para reparar los buques de guerra alemanes de mayor tamaño. El HMS Campbelltown, un destructor estadounidense de la Primera Guerra Mundial que había sido transferido a la Marina Real, se modificó para que pareciera un buque alemán. Repleto de explosivos y con unos 100 comandos a bordo, debía arremeter contra las compuertas del muelle. Los comandos y otros 140 hombres a bordo de lanchas motoras desembarcarían para destruir los mecanismos de bombeo y las devanadoras, y una vez hubiesen reembarcado en las lanchas, entonces el Campbelltown se haría estrellar mediante mechas de acción retardada. Sorprendentemente, el Campbelltown, escoltado por 16 barcos más pequeños, consiguió acercarse a unos 3 kilómetros del objetivo antes de ser iluminado por un reflector. Hacía ondear la insignia de la Kriegsmarine y los alemanes dudaron durante unos minutos vitales antes de abrir fuego de forma fulminante. Como describiría más tarde el capitán de comandos Bob Montgomery. Mientras remontábamos el Loira a bordo del Campbelltown, el fuego se volvía cada vez más intenso. Parecía provenir desde todas las direcciones a la vez, y no pasó mucho tiempo antes de que alcanzara al timonel y otro marinero tuviera que ocupar su puesto. También le mataron casi inmediatamente. Yo, creyendo ser el único que quedaba allí, di un paso al frente y agarré el timón sin saber qué hacer con él. Por suerte, Tibbets me dio un golpecito en el hombro desde atrás y me arrebató el timón de las manos antes de que pudiera causar daños. Entonces se arrió la bandera de la Kriegsmarine para sustituirla por la insignia de batalla de la Marina Real. El Campbelltown navegaba a 20 nudos. Arremetió contra el muelle a la 1:34 con solo 4 minutos de retraso. Su quilla se hundió 11 metros, alojando con firmeza los explosivos escondidos. Entre los primeros comandos en llegar a la costa estaba el segundo al mando, el comandante Bill Copeland. Si echo la vista atrás, parecía que un sinfín de cañones dispararan proyectiles de todo tipo sobre sus destrozados lados, a la luz de lo que parecían ser 6 reflectores.
Los comandos se dispersaron por el muelle directos hacia sus objetivos. Y ahora los alemanes van a probar su propia medicina. Aunque le hirieron antes de bajar del Campbelltown, el teniente Stuart Chand condujo a su equipo de demolición hasta su objetivo. Ese era mi objetivo, la estación de bombeo. De camino hacia allí pensé en lo que ocurriría si encontrásemos un guardia dentro y decidí que tendríamos que matarle, pues no teníamos tiempo que perder. Entonces fui a abrir la puerta y curiosamente estaba cerrada con llave. En nuestros planes nunca habíamos contado con que la puerta pudiera estar cerrada. Un mazo lo solucionó rápidamente. Chand y su equipo penetraron en el interior. Tenía plena confianza en mis chicos. Me siguieron en silencio, aferrado cada uno a la mochila del de delante. Bajamos rápidamente las escaleras. No hay que olvidar que aquello estaba casi en total oscuridad y cuanto más caminábamos, más oscuro estaba. Nadie hablaba. Cada uno se dirigió hacia una unidad de bombeo. Yo me ocupé de la unidad número 3 y de nuestras mochilas sacamos las cargas preparadas especialmente. Tenía 8. Eran especiales, de 2,5 kilos de peso cada una, a prueba de agua y con cables duplicados. Las colocamos como habíamos acordado en las partes más vulnerables de cada unidad. 8 cargas por unidad de bombeo. Chand ordenó entonces a sus hombres que volvieran arriba. Así que encendí el mecanismo de percusión, lo que nos daba 90 segundos para subir las escaleras. 12 metros hasta la planta baja y salir de allí antes de que todo estallara. Cuando el equipo salió, el capitán Bob Montgomery lo vio. Stuart Chand y su equipo salieron por la puerta y se agacharon junto a la pared. Me di cuenta de que estaban demasiado cerca, así que les hice retroceder. Y fue una suerte que lo hicieran así, porque se habían dejado una mochila ahí mismo. La estación de bombeo quedó totalmente destrozada, igual que las devanadoras. La fuerza de la explosión abrió las compuertas cerradas con llave. Había llegado el momento de que los comandos volvieran a las lanchas motoras, pero pronto fue evidente que eso no sería posible. La prioridad de Bob Montgomery había sido asegurarse de que la demolición se lograra con éxito. Solo entonces, cuando Stanley me llamó la atención sobre el río, donde las lanchas ardían por completo, me di cuenta de que el baluarte continuaba en manos alemanas y de que era poco probable que pudiésemos recibir ayuda. Enfrentado a esa situación, el coronel Charles Newman, comandante de la fuerza de desembarco, pidió a sus hombres que se abriesen paso luchando. Así empezó lo que los comandos denominarían después como la carrera de obstáculos de Saint-Nazaire. Entonces salimos, atravesamos calles secundarias, cruzamos gallineros, abrimos puertas de cocinas y llegamos a la carretera. Vimos blindados alemanes y finalmente, totalmente extenuados, sin municiones, porque habíamos tenido que combatir en todos esos sitios, con demasiados heridos, nos detuvimos. A la mañana siguiente se había conseguido reunir a la mayor parte de los supervivientes. Se los llevaron retenidos a un restaurante. Los alemanes acudieron entonces al HMS Campbelltown. No consiguieron hallar los explosivos y empezaron a buscar trofeos. Entre los supervivientes estaba el capitán de corbeta Sam Beatty. Poco después me interrogó un alemán que hablaba muy bien el inglés. Descubrió que había estado en el Campbelltown y me indicó que no servía de nada arremeter contra una construcción tan sólida como esa, con un barco tan endeble. En ese momento se oyó una detonación, una gran explosión. De hecho, rompió una de las ventanas de su oficina. No me hicieron más preguntas, porque evidentemente solo querían averiguar qué había sido esa explosión. Se escucharon un montón de vítores en el restaurante cuando se produjo la detonación, que no podía ser otra cosa que las 6 toneladas del Amatol
del Campbelltown que habían estallado. Murieron más de 380 alemanes y la compuerta del muelle quedó destrozada. El muelle quedó inoperativo durante el resto de la guerra. Para los comandos, la operación Chariot, el ataque a Saint-Nazaire, fue conocido como el mayor ataque de todos. Se entregaron 5 cruces Victoria y 131 medallas al valor después de dicho ataque. Los supervivientes desfilaron por la ciudad tras la guerra para inaugurar un monumento conmemorativo. En agosto de 1942, Mountbatten organizó otro gran ataque, esta vez para poner a prueba las defensas alemanas en el puerto francés de Dieppe. Los desembarcos principales los llevó a cabo la Segunda División de Infantería canadiense. Fueron un desastre. Pocos hombres consiguieron superar la playa y entrar en la ciudad. Los comandos 3 y 4 tenían adjudicado un importante papel en dicho ataque, ya que debían silenciar las baterías costeras situadas a cada lado del puerto, que dominaban los alrededores. Peter Young, que acabaría la guerra como comandante de una brigada de comandos con 27 años, dirigía al único grupo del comando número 3 que logró su objetivo. Mirando a un lado de Dieppe, se divisaba un gran campo de maíz. Y en el ejército nos explican cosas como que 2 ladrillos pueden detener una bala. Así que aseguré a mis soldados que 3 metros de maíz pararían una bala. Y por suerte se lo creyeron. O al menos eso pareció. Corrimos hacia el campo de maíz y abrimos fuego. No muy continuo, porque no disponíamos de mucha munición. Tras un rato, los alemanes giraron el cañón de la izquierda, el número 4, y nos dispararon directamente. Hubo una enorme explosión. Salió humo naranja y negro de una cosa muy rara que voló por encima de nosotros y estalló en algún lugar de Francia, detrás nuestro. Entonces pensé que eso era algo bueno, porque si nos disparaban y fallaban, no estaban atacando a la flota británica hacia Dieppe. Decidí que lo mejor sería retirarse, porque podían sacar tanques o cualquier otra cosa al campo de maíz. Y eso podía ser terrible. En el otro flanco, el comando número 4 de Lord Lovat tuvo más éxito. James Dunning dirigía un equipo de morteros. En cuanto llegó la señal de abrir fuego, disparamos el mortero. El primer proyectil cayó un poco a la izquierda, así que ajustamos el ángulo de tiro, y el segundo alcanzó a la batería de pleno. Lo dejamos en ese ángulo. El tercer disparo impactó en el almacén de munición de la batería. Vimos llamas y humo y entonces supimos que habíamos dado en el blanco. El capitán Pat Porteous dirigió el ataque sobre la propia batería, obteniendo la Cruz Victoria. Lo que quedaba de la tropa F, supongo que unos 50 hombres, formaron tras de un montículo bajo, a unos 100 metros detrás de las fosas de los cañones alemanes. Di la orden de prepararse allí y cargar y corrimos a través de ese campo abierto, con las balas silbando desde todas direcciones, hasta donde se hallaba el enemigo. Finalmente llegamos hasta las baterías y nos encontramos con una terrible escena de desolación. El primer cañón que divisé era el que el mortero de Roberts había alcanzado, por lo que había cadáveres por todas partes. Algo espantoso. El éxito de los comandos fue el único punto positivo de un día bastante aciago. Su ataque incluyó la primera acción de los Rangers estadounidenses recién formados, 50 de los cuales lucharon junto a los comandos. Además de los ataques más importantes, los comandos continuaron con sus misiones sobre la costa de la Europa occidental ocupada. Durante una de ellas, en las islas del Canal a principios de octubre de 1942, sujetaron con ligaduras a las tropas alemanas para evitar que escapasen. Eso enfureció a Hitler, que lanzó entonces su famosa orden a propósito de los comandos. Cualquier comando capturado, llevara o no uniforme, debía ser ejecutado de inmediato.
Las primeras víctimas fueron los ingenieros de planeadores enviados para atacar la planta de aguas pesadas Norsk Hydro en Vemork, Noruega, el 19 de noviembre de 1942. El agua pesada era vital para el desarrollo de la bomba atómica alemana, pero los dos planeadores y uno de los aviones remolque se estrellaron. En uno de esos accidentes sobrevivieron 14 hombres, 6 de ellos malheridos. Tras un brevísimo interrogatorio, una brigada alemana acabó con ellos. Pese a ese peligro adicional, los comandos y los paracaidistas aumentaron en número y desarrollaron un nuevo papel. Se convirtieron en el apoyo de los desembarcos anfibios. El comando número 5 estuvo involucrado en el asalto de mayo de 1942 para ocupar la isla de Madagascar de la Francia de Vichy. Y en noviembre, tanto los paracaidistas como los comandos tomaron parte en los desembarcos de la Operación Torch en el noroeste de África. Fue durante la campaña de Túnez cuando las arrojadas patrullas de paracaidistas llevaron a los alemanes a denominarlos Diablos Rojos por el color de sus boinas. Tanto los paracaidistas como los comandos encabezaron los desembarcos en Sicilia e Italia, y un nuevo escenario se abriría para ellos en agosto de 1943, cuando Mountbatten fue nombrado comandante supremo aliado en el sudeste asiático. Pronto pidió que le enviaran comandos, y la tercera brigada de servicio especial llegó a la India a principios de 1944. Dicha brigada debía tomar parte en una serie de desembarcos ideados para superar a los japoneses durante el avance aliado en Birmania. En Gran Bretaña, Bob Laycock, que había dirigido los comandos en Oriente Medio a principios de 1941, había sustituido a Mountbatten como comandante de operaciones combinadas. Lo importante entonces era estar preparados para el día D. Como parte de esa preparación se llevaron a cabo una serie de ataques de reconocimiento en el canal con gran número de tropas francesas del Comando Interaliado que habían sido reclutadas en los países ocupados por Alemania. El plan para el propio día D era que la 6ª División Aérea se lanzase sobre el flanco izquierdo de la zona de desembarco, mientras la 82 estadounidense y la 101 aérea se ocupaban del flanco derecho. Las dos brigadas de comandos desembarcarían en las playas francesas. La mayor parte de ellos se concentraría en la playa Sword para reunirse con los paracaidistas. Hasta que no llegaron a sus campamentos, los paracaidistas y los comandos no conocieron sus objetivos en detalle. La noche del 5 de junio, los paracaidistas subieron a sus transportes y a sus planeadores. El periodista de la BBC, Richard Dimbleby, iba con ellos. Van cargados de paracaidistas y llevan quizá las esperanzas, los miedos y las oraciones de millones de personas de este país, que esta noche dormirán sin saber que esta importante operación tiene lugar. Allá va el primer avión que despega. La numerosa armada aérea cruzó la costa francesa. Pronto llegaron las luces verdes y los primeros paracaidistas comenzaron a saltar del aparato. Había empezado el día D. El comandante John Howard y su compañía de planeadores tenían la misión más difícil. Debían hacerse con dos importantes puentes sobre el río Orne y en el canal de Caen, en el flanco izquierdo de las playas de la invasión. Los planeadores descendieron hacia el objetivo asignado a John Howard, el puente sobre el canal de Caen, que sería conocido como el Puente Pegasus. Nos sentamos unos frente a los otros. Unimos las armas. Nos agarramos con fuerza. Alzamos las piernas, rezamos a Dios. Y antes de que tuviésemos tiempo de hacerlo todo, sentimos el impacto del aterrizaje. Bajé de aquel planeador. Miré hacia arriba y a 50 metros estaba la torre de ese puente. No solo eso, sino que el morro del planeador había roto las alambradas defensivas del bastión enemigo, como yo le había sugerido al piloto, sin imaginar ni por un momento que sería capaz de lograrlo. El planeador número 1 debía atravesar esa alambrada. Los defensores alemanes quedaron totalmente sorprendidos y pronto se vieron superados.
Pero luego quedaba la tarea de resistir en el puente Pegasus y en el del río Orne hasta que los comandos les relevaran. Los paracaidistas se atrincheraron. Con el amanecer tuvieron lugar los desembarcos por mar, con los comandos en primera línea. Los hombres de Lord Lovat rápidamente se reunieron con John Howard en el puente Pegasus. Entre ellos estaba Ken Phillott. Lord Lovat dijo: siento el retraso, chicos. Miré el reloj y según mi hora, habíamos llegado con 2 minutos de retraso. Cuando pienso que eso se había planeado en Inglaterra muchas semanas antes, sin saber qué resistencia encontraríamos, que hubiésemos recorrido unos 15 kilómetros y hubiésemos llegado tan solo 2 minutos tarde a nuestro encuentro con los paracaidistas, me parece algo increíble. Durante los siguientes 2 meses, los comandos y los paracaidistas siguieron en ese lugar, resistiendo en el flanco izquierdo de la cabeza de playa aliada contra los numerosos ataques alemanes. Solo cuando los aliados salieron de Normandía a mediados de agosto y empezaron su avance relámpago por el norte de Francia, los comandos y los paracaidistas volvieron a Gran Bretaña para reequiparse. Pero pronto se enfrentarían a nuevos retos. Las líneas de suministro demasiado extendidas hicieron que los aliados tuvieran que detenerse en septiembre de 1944. Entonces el mariscal de campo Montgomery propuso una arriesgada operación aérea para salir de ese punto muerto. Quería superar el principal obstáculo natural de Alemania al oeste, el río Rin, capturando una serie de puentes sobre las vías fluviales holandesas. La División Aérea 101 estadounidense se lanzaría al norte de Eindhoven y la 82 en la zona de Nijmegen. Finalmente, la primera División Aérea británica, reforzada por la Brigada de Paracaidistas Independientes polacos, capturaría el último puente, el del Bajo Rin, en Arnhem. Una fuerza terrestre, el 30º Cuerpo Británico, avanzaría simultáneamente y relevaría a los paracaidistas. Los paracaidistas tenían solo 6 días para organizar y preparar la operación. Aún así, todos estaban seguros de que estaban a punto de asestar un golpe crucial para ganar la guerra, ajenos a algunas de las preocupaciones de sus comandantes. La RAF insistía en que para evitar el fuego antiaéreo, los desembarcos debían tener lugar a 13 kilómetros de los puentes. Se esperaba que los jeeps transportados en planeadores permitirían que los paracaidistas llegasen rápidamente. Los paracaidistas solo podían llevar armas ligeras. Si se encontraban con una resistencia alemana fuerte, tendrían problemas, a menos que las fuerzas terrestres acudieran en su apoyo. Mientras se ultimaban los planes, se recibieron informes del espionaje aliado que indicaban que habían llegado unidades blindadas alemanas a la zona de Arnhem para reequiparse. Haciendo caso omiso de dichos informes, se decidió que los desembarcos tendrían lugar de todas formas. No había suficientes aviones para llevar a toda la división, así que tendrían que realizarse en 3 oleadas. Aún así, la moral era alta cuando el general de división Roy Arcard deseó suerte a sus hombres aquella mañana del domingo 17 de septiembre. La operación Market Garden acababa de dar comienzo. Las tropas de avance de la 6ª División Aérea Británica tomaron tierra a unos 13 kilómetros al norte de Arnhem a primera hora de la tarde. No había ni rastro del enemigo. Se establecieron las zonas de aterrizaje de las demás tropas y los paracaidistas empezaron su avance hacia Arnhem. Pero fueron retrasados por civiles holandeses entusiastas y también por la destrucción de muchos de los planeadores que transportaban sus jeeps. Los informes del espionaje eran ciertos, pues 2 divisiones Panzer de las SS se estaban reequipando en la zona y reaccionaron rápidamente. Los paracaidistas pronto se vieron obligados a tomar posiciones defensivas. Entonces, en aquella confusa lucha cerca de la ciudad, el general Arcard, comandante de la división, quedó aislado y separado de sus tropas durante más de un día. Por la noche, el coronel John Frost, del 2º Batallón de Paracaidistas, con unos 100 de sus hombres, había conseguido apoderarse de la parte norte de uno de los puentes.
Pero entonces Frost se dio cuenta de que no podían proseguir su avance. Una compañía intentó cruzar con 1 o 2 vehículos. Pero cuando se hallaban en mitad del puente, no estoy seguro de dónde, pero más allá de esa especie de fortín, desde un vehículo les alcanzó un fuego muy preciso. Salimos del coche al otro lado. Bueno, en un puente como ese uno se siente terriblemente vulnerable, con las balas silbando por la carretera, y sufrieron numerosas bajas en poco tiempo. Otros intentos de hacerse con el puente resultarían también infructuosos, y Frost y sus hombres acabaron atrincherándose. Por desgracia, entre los restos de un planeador estrellado, los alemanes habían encontrado los detalles del plan que indicaba la llegada de fuerzas de apoyo al día siguiente. Las esperaron y los hombres de la 4ª Brigada de paracaidistas sufrieron las terribles consecuencias. También se quedaron aislados antes de poder reunirse con sus compañeros. Los hombres de Arnhem dependían del avance terrestre que ya había relevado a los paracaidistas estadounidenses en Eindhoven. Pero a partir de entonces la resistencia alemana se intensificó, por lo que el avance aliado se fue ralentizando. Debido a la niebla, no fue hasta el 4º día de la operación Market Garden que la brigada de paracaidistas polacos pudo lanzarse sobre Arnhem para apoyar a los paracaidistas británicos. Por desgracia, aterrizaron en el lado equivocado del Bajo Rin y solo unos pocos consiguieron cruzar hasta Arnhem. Los paracaidistas británicos sufrían cada vez más bajas a causa del aumento de la presión alemana. Muchos de los suministros aliados necesarios para su supervivencia cayeron en manos enemigas. Los aviones de suministro eran derribados cada vez con mayor frecuencia, pero los paracaidistas británicos y polacos continuaron luchando. El avance terrestre llegó finalmente al Bajo Rin, pero para entonces los paracaidistas de Arnhem estaban ya en las últimas. Les ordenaron retirarse, pero solo unos 2.000 de los 10.000 hombres que se habían lanzado sobre Arnhem consiguieron hacerlo. El resto había muerto o se había visto obligado a rendirse. La apuesta de Montgomery había fracasado, pero el valor y la tenacidad de los Diablos Rojos habían sido indudables. Los aliados se dieron cuenta entonces de que el problema de la falta de suministros solo mejoraría en el caso de apoderarse del puerto belga de Amberes. Eso significaba liberar el río Scheldt, especialmente la isla de Walcheren, en su desembocadura. El plan era que 3 comandos de marines reales desembarcaran en la costa oeste de la isla para deshacerse de las formidables baterías costeras alemanas, mientras el comando número 4, apoyado por una brigada de infantería, cruzaría desde Breskens para apoderarse de Flushing. Los desembarcos tuvieron lugar el 1 de noviembre de 1944. Durante la confrontación, unas cuantas lanchas de desembarco fueron alcanzadas por proyectiles. Aún así, los comandos consiguieron llegar a la costa y empezaron a deshacerse del armamento costero. Mientras tanto, el comando número 4 luchaba para abrirse paso a través de Flushing. La resistencia alemana era tenaz y había que despejar calle por calle en una cruenta lucha cuerpo a cuerpo. Pasaron 10 días antes de que el comandante alemán finalmente se rindiera. Tanto los paracaidistas como los comandos entraron en acción cuando los aliados cruzaron al fin el río Rin en marzo de 1945. La 6ª División Aérea y paracaidistas estadounidenses se lanzaron sobre la orilla este. Aterrizaron sobre las líneas de artillería alemanas y aunque sufrieron graves pérdidas, los paracaidistas lograron anular la defensa alemana. A diferencia de lo que había ocurrido en Arnhem, las fuerzas terrestres dirigidas por los comandos se unieron rápidamente con los paracaidistas. A partir de ese momento tomaron parte en el avance final hacia Alemania. La última misión de estos paracaidistas en la guerra fue la liberación de Noruega y el desarme de la gran guarnición alemana allí destinada.
Tanto los boinas rojas del regimiento de paracaidistas como los boinas verdes de los comandos cumplieron el deseo de Churchill del verano de 1940 de convertirse en fuerzas móviles equipadas con ligereza para actuar como una jauría. Demostraron valor y resistencia en todos los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Sus herederos, los actuales comandos de la Marina Real y el regimiento de paracaidistas, han demostrado durante años el mismo espíritu incansable. Ambas unidades libraron batallas memorables durante la Guerra de las Malvinas y fueron las primeras tropas en llegar a Port Stanley, la capital. Como sus antecesores en la Segunda Guerra Mundial, fueron auténticos gladiadores.